También les voy a pedir que me acompañen a Romanos y vamos a continuar con nuestro estudio de los Romanos en el capítulo 14 y vamos a leer a partir del 10 hasta el 23. Romanos 14 del 10 al 23. Amén, ¿estamos ahí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece u ofenda o se debilite. Y pregunta en el 22: ¿tiene tu fe? Tenga para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos. Padre bueno, Rey glorioso y Dios omnipotente, te damos muchísimas gracias, Rey de gloria, por tu palabra, por tu favor, por tu poder y tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado, Señor, tu propósito y tu bienestar y tu gracia y tu carácter y tu deidad a través de la palabra, para que nosotros te honremos, conozcamos que tú eres Dios y que podamos hacer conforme lo que en tu palabra está escrito, conforme a lo que tú nos has revelado, mi Señor. Te suplico, Señor, que abras nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender tus verdades, Señor, para que podamos practicarlas de una manera objetiva, para glorificarte a ti y glorificar tu santo nombre. Padre, pon en mis hermanos el deseo, Señor, de comprender, pero también de buscar, pero también de vivir tu palabra, igual que en mí. Padre amado, dame a mí, Señor, el placer y el honor de compartirles a mis hermanos tu palabra, Señor, de una manera, Señor, en que sea exaltado y glorificado tu nombre, y que juntos podamos honrarte y que todo lo que hagamos sea para tu gloria misma. Esto te lo pedimos en el nombre eterno y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces continuando con el estudio que llevamos en Romano, yo veía y yo pensaba cuando leía este capítulo en Romanos, desde el versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y eso es, así comienza Pablo. Y es que aquí Pablo va a comenzar a hablarnos de las libertades que nosotros como cristianos tenemos, ¿sí? Va a hablarnos de cuál es la libertad de la conciencia de nosotros y cómo debemos nosotros comportarnos frente a esta. El problema es que cuando nosotros pensamos en la libertad y decimos ¿qué está pasando con la libertad?, solo pensamos que solamente en el mundo se le da un uso arbitrario a la libertad y que solo el mundo abusa de esa libertad. Entonces decimos, por ejemplo,
la mujer que dice, no, yo soy libre de tomar mis decisiones, y de pronto está embarazada y dice, yo soy libre de tomar la decisión de ya no tener un hijo, y soy libre. Entonces los cristianos a veces decimos, uy, miren, es terrible lo que pasa en el mundo. Sí, claro, es terrible, pero resulta que hay otra cosa, y es que del lado de nosotros también están pasando cosas que deberíamos prestar atención, porque pocas veces miramos nuestra conducta como cristianos. Y es que Pablo comienza a escribir esta carta teniendo en cuenta que algunos miembros de la iglesia en Roma provenían de un trasfondo judío, y esa era la forma más fácil de apegarse ellos a la ley de Moisés, ¿cierto? Refiriéndose específicamente a lo que ellos podían comer y a la celebración de algunas fiestas. Entonces, a estos Pablo los va a comenzar a llamar débiles, ¿sí? Entonces, para que entendamos el concepto de débil, entendamos que los judíos que tenían, o sea, en la iglesia de Roma, había gente que tenía muy apegada a sí misma todas las tradiciones judías, y que no sentían que no era lícito obrar fuera de esa tradición, ¿sí? Y a estos Pablo los va a clasificar como débiles en la fe, y esta debilidad provenía específicamente de la conciencia de cada una de estas personas, por cuanto no tenían un conocimiento completo o un conocimiento real, o más bien tenían poco conocimiento al respecto de la verdadera comprensión de la verdad, de qué era lo que pretendía Dios al dar sus ordenanzas. Partiendo de que hay una proporción en nuestra comprensión, decimos, cuanto más tengo comprensión de la verdad, ¿cierto?, más puedo actuar en libertad. Y cuanta menos comprensión tengo de la verdad, pues voy a limitarme más para actuar o para vivir por falta de esa comprensión. Entonces, Pablo va a decir, los que son débiles en la fe son los que prácticamente tienen una débil comprensión de los principios bíblicos, ¿sí?, de la forma en cómo cada uno debería conducirse. Y a raíz de esto hay una conciencia que está mal formada, y esto generaba un conflicto de conciencia dentro de la iglesia entre los que tenían una mayor comprensión de la Biblia o de la palabra o de los estatutos, leyes y mandamientos del Señor, y los que no la tenían. Ahí comenzaba a ser un momento conflictivo que amenazaba todo el bienestar del cuerpo de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta esto, Pablo comienza el versículo 10 diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y desde esa pregunta como que pone un límite, ¿no? ¿Por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Sí? Dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces vamos a ver que aquí Pablo va a comenzar a establecer un paralelo, y dice que los débiles van a criticar a los fuertes por no tener unas prácticas alineadas con los preceptos judíos, ¿sí?, y los más fuertes van a menospreciar a esos débiles porque tenían dificultades de conciencia y no tenían compasión de los débiles. Entonces ahí había como dos, estaba el fuerte y estaba el débil, que tenía una comprensión pero no tenía compasión de dirigirse a aquel que no tenía esa misma comprensión, de tenerle paciencia, de tenerle amor, de guiarle. Y estaba el débil, que comenzaba a formar un montón de prejuicios en contra del que entendía mejor la verdad y podía vivir su vida con más libertad. Entonces, vamos a ver que esa serie de dificultades de conciencia van a formar un conflicto interno dentro de la iglesia, y eso no es algo que pase solamente en Roma, en esa época específicamente, sino es algo que va a trascender hasta el día de hoy, ¿sí? La comprensión que nosotros tenemos de la palabra del Señor, muchas veces sin necesidad, nos está dividiendo, nos está separando, nos está haciendo causar conflicto, y lo peor de todo es que hacemos tropezar a nuestros hermanos. Aquí lo que no tenemos en cuenta es que en ambos casos, tanto fuertes como débiles, estaban faltando a la ley del amor. Y eso es lo que dice Pablo, no están mostrando a Cristo.
Entonces de nada sirve tener tanto conocimiento o poco conocimiento si el conocimiento que tengo no lo voy a aplicar de la manera correcta, ¿sí? Podemos entonces diferenciar que hay dos tipos de hermanos. Está el estricto, el que dice, bueno, yo entiendo la palabra de esta manera y la debo llevar sí o sí de esta manera, ¿sí? Y se rige y no sale de ahí. Pero también está el hermano libre que dice, bueno, tengo libertad dentro de los principios que Dios me ha dado y sin salirme de la palabra del Señor de hacer estas circunstancias a pesar de que mi otro hermano no lo considere, ¿sí? Y en ambos casos, en ambas ocasiones, el problema es que al asumir estas posiciones se tiene una mala actitud frente al otro. ¿Y qué pasa? Que dependiendo de la postura, ambos se convierten en jueces del otro y menosprecian a su hermano y se olvidan que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Entonces decimos que el estricto en ocasiones va a juzgar a su hermano y lo va a tildar de poco espiritual. Y miren, es que a mí no me gusta esa frase, y eso que es cristiano, esa es la parte, y esas frases a veces salen de los mismos cristianos, ¿sí? Y entonces ese estricto va a comenzar a juzgar a su hermano de poco espiritual, pero el hermano que es libre, ¿sí?, que tiene una conciencia libre y atada a la palabra del Señor y que se da un poco de más libertades. Ojo, porque cuando estamos hablando de libertad no estamos hablando de una libertad para pecar, sino que hay situaciones específicas en cuanto a la doctrina que sí se deben hablar, que sí se tienen que discutir, que son los principios fundamentales de la vida cristiana, pero hay otras en donde los hermanos contienden innecesariamente, y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, si el estricto comienza a juzgar al libre por poco espiritual, el libre comienza a juzgar al estricto y dice, no, pues tan santurrón. Y comienzan a desafiarse entre sí, y son hermanos, y el que los une es Cristo. Pero la pregunta es, si ambos aman a Cristo, ¿por qué se están hiriendo el uno al otro? ¿Ha pensado eso? Cuando usted está, o cuando alguien está criticando, o usted está en medio de una conversación y aparece la vida del cristiano, ¿y por qué los cristianos tienen tanto conflicto interno? Nosotros no debemos olvidar que Pablo lo dice, nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Lo que nosotros no debemos olvidar es que la virtud del creyente está en compartir con su hermano. ¿Compartir qué? La comunión de Cristo. Es buscar un gozo mutuo. ¿Quién nos une realmente? ¿Acaso no es Cristo? Y para eso, si yo debo renunciar a algo que a mi hermano me incomoda, ¿por qué no debo hacerlo? ¿O por qué no hacerlo? A pesar de que mi conciencia esté sana y esté libre de pecado, si yo veo que mi hermano se está incomodando por ello, voy a procurar incomodarlo más, voy a herirlo porque yo tengo cierto conocimiento que me permite vivir más libre y no voy a dejar que mi hermano comprenda esas verdades a partir de mi buena conducta también. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de actuar libremente, debemos decir, nosotros fuimos liberados por el Señor, por Cristo, para actuar libremente en amor. Y óigase que no estamos hablando de acciones pecaminosas, y esto lo voy a insistir, no vamos aquí a meter la práctica del pecado, sino que vamos a decir, y les voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a hablar estrictamente de lo que es comida y es bebida, que es el ejemplo que pone Pablo. Y si nosotros miramos, por ejemplo, los judíos, pues ellos consumen algo que ellos llaman kosher, ¿cierto? En la comida kosher dice que hay ciertos elementos dentro de esa comida que fueron santificados o que son los más aptos para que los judíos coman, ¿cierto? Y que son los correctos, y algunos dicen, sí, yo me voy a pegar a ello. Entonces, ciertas cosas debo comerlas y ciertas cosas no, ¿sí? Y esos son términos que están en la libre moral del creyente. ¿Qué comemos o qué no comemos no debería separarnos? Porque eso no es una doctrina fundamental, ¿sí?
Que nosotros pensemos que comer o beber ciertas cosas no está correcto, corresponde solamente a mi conciencia, no necesariamente incluye la conciencia de mi hermano. Que yo debo estar siempre en paz con mis hermanos, pero primeramente en paz con el Señor. Porque aquí Pablo hace el énfasis y dice, y es que el énfasis está en conocer que toda rodilla se doblará delante de Dios y que Dios es quien va a tratar directamente con mi hermano. De tal manera que si mi hermano en la intención de su corazón está equivocado, realmente el que lo sabe es el Señor. Pero tú no sabes si él está actuando en la libertad que le dio el Señor para poder consumir el alimento que quiere consumir. No olvidemos que de todo lo que hacemos de Dios viene el pago, no de nosotros. El débil, tanto el débil como el fuerte, debe apoyar al otro para no ser obstáculo en el camino de su hermano, sino más bien ser un testigo eficaz de Cristo. Y trabajaremos bajo esa premisa. Todos tenemos que ser testigos eficaces de la obra de Cristo en nuestras vidas para con nuestros hermanos. Dice el versículo 13, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Aquí vamos a ver que no se trata de entrar a juicio con mi hermano y que no debo usar mi libertad para hacerlo caer a él. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos a nuestro hermano con nuestros estándares personales, no con la palabra, con lo que yo creo, con lo que yo entendí, que no es necesariamente lo que dice la Biblia, y juzgo a mi hermano conforme lo que yo creo. ¿Sí? Y lo peor de todo es que lo juzgamos como no quisieran que nos juzgaran a nosotros, que es lo paradójico del asunto. Y cuando entramos en un juicio bajo la opinión personal y no bajo los estándares bíblicos, eso es lo más dañino para la vida en comunidad del creyente, porque eso va a destruir cualquier relación dentro de la vida cristiana y va a generar división. Y ese daño no solamente va para quien escucha lo que está saliendo de la boca del que juzga, sino también para el que lo emite. Porque es como promover que nosotros construyamos paredes altas de doctrina de manera que el otro no me pueda ver. Y no deberíamos hacerlo de esa manera. ¿Qué es poner tropiezo a mi hermano? Es desanimarlo. Es abatirlo, es señalarlo continuamente y no hacerlo con ninguna intención de guiarlo, de exhortarlo para su bienestar. Su intención es decir, yo sé más. No es llevar una comunión al hermano para que diga, se va a santificar más, su proceso de regeneración va a avanzar muchísimo más, va a comprender más verdades, es decir, es que yo tengo la razón, es que yo sí lo comprendí. Y a veces esa actitud es lo que nos va a dañar y va a dañar la relación entre nosotros como hermanos. Entonces consideremos que la imprudencia de nuestra boca puede enviar a pecar a mi hermano que lucha contra sus instintos de pecado. Entonces, por ejemplo, hablando de comida, si hay gente que normalmente cuando se come una carne asada, por ejemplo, lo normal en algunos contextos es que se tomen un vino, ¿cierto? Para acompañar la carne, y solamente en ese momento. Pero resulta que hay otro hermano que dice, no, yo no puedo beber vino. Eso no está correcto delante del Señor. Y el otro dice, no, es que la palabra del Señor dice que yo no me debo emborrachar. Yo no me estoy emborrachando. Es como tomar gaseosa, es como sí. Pero entonces, si yo me doy cuenta que mis actitudes están frenando la espiritualidad de mi hermano y que lo van a hacer caer, pues como es igual tomar vino gaseosa, pues tomo gaseosa. ¿Me hago entender? Yo no voy a hacer caer al débil de la fe que cree que necesariamente ciertos aspectos se tienen que llevar a cabo para que uno sea espiritual. Han habido casos en donde la gente se liga tanto a los preceptos judíos que o intentan judaizar y no se conforman solamente con judaizar ellos, sino que quieren que todos los demás judaicen con ellos mismos porque creen que es lo correcto. Y es que en lo que es doctrina fundamental es necesario que nosotros lo hablemos, lo charlemos para que quede claro,
pero las cosas que son de un orden terciario, como la comida, ¿por qué ofendernos por eso? No nos hagamos tropezar los unos a los otros. Es bueno que cada uno tengamos una relación íntima con el Señor y que nos conduzcamos de acuerdo a la conciencia que nosotros tenemos en ese contexto de estar en presencia del Señor. Miren lo que dice aquí Pablo en el versículo 14. Dice: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya ¿qué? Se pierda aquel por quien murió Cristo. Lo que nosotros tenemos que ampliar nuestro espectro, es decir, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Cuál es la obra de Jesucristo? Y yo tengo que, más allá del tipo de comprensión que yo tenga, ¿cierto?, acerca de lo que puedo hacer y no, porque hay cosas acciones o actividades que están libres de conciencia, que no es ni malo ni bueno, como comer. Simplemente ustedes están comiendo, ¿sí? Pero si para mi hermano es malo lo que estoy comiendo, por causa y amor de él, yo no voy a ir a pelear. No, es que yo pienso diferente. No, simplemente me abstengo por el bienestar de mi hermano. Pero también el hermano que piensa que todo es como él dice en todo momento, también debe pensar que la libre conciencia no solamente funciona para él, sino para los demás hermanos juntamente. Entonces, decimos que ambos pueden vivir acorde a sus conciencias. Y entendamos esto: si Dios lo ha aceptado, ¿por qué nosotros no lo vamos a aceptar? Solo Dios es el Señor de nuestras conciencias y debemos buscar la aprobación de Dios y debemos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, la pregunta es: absteniéndome de lo que como, siento y tengo la conciencia de que yo agrado a Dios. Y la otra pregunta sería: comiendo diferentes cosas, ¿puedo yo agradar a Dios del mismo modo? Yo les pido que me acompañen por favor a Mateo, y vamos a leer Mateo 15, 11. 15, 10 y 11. Mateo 15, 10 y 11. Dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entendéis, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, ¿esto qué? Contamina el hombre. ¿Qué está diciendo a Pablo? Lo que contamina realmente al hombre es lo que hay en el corazón del hombre, lo interno, no lo externo. Si por ejemplo yo estoy en un entorno, como solemos estar, como sabemos de pronto en nuestro entorno laboral, estamos rodeados de personas inconversas, ¿sí? Y dentro de ese entorno laboral en la que yo estoy, de pronto hacen una fiesta de fin de año, que es muy normal, pondré ejemplos contextuales en ese momento, ¿sí? Y yo siento que dentro de ese contexto lo que me va a contaminar es lo que están haciendo ellos. Estoy equivocado. Realmente lo que me va a contaminar es el deseo de mi corazón que está reaccionando a lo que ellos están haciendo. Porque yo puedo incluso no ser partícipe de eso, pero ¿qué está pasando dentro de mí? A veces nosotros enfocamos esta parte en todo lo que está pasando afuera. Y yo tengo que hacer algo introspectivo y es decir, si voy a juzgar a alguien, si voy a juzgar la conducta de alguien, la primera que tengo que juzgar es la mía. ¿Qué estoy sintiendo yo cuando alguien celebra? ¿Qué estoy sintiendo yo cuando alguien come? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi forma de pensar? Si alguien está haciendo lo malo, yo deseo compartir lo malo. O si alguien está bebiendo, yo deseo beber para hacer lo malo. ¿Cuál es la intención de mi corazón? Cuando como, cuando bebo, cuando participo de algunas actividades,
Aquí Pablo nos está diciendo, hay algo mucho más grande que lo que yo veo afuera, y es lo que hay hacia adentro. Y antes de omitir un juicio hacia un hermano, debo mirar cómo está mi corazón y mi vida. Y debo entender que mis debilidades no son las debilidades de mi hermano. Que en la forma en como yo he caído en tentación, no necesariamente mi hermano va a caer en esa forma. Pablo aquí nos está enseñando que no hay nada intrínsecamente inmundo. Por ejemplo, los alimentos kosher que les mencionaba, que son estos considerados puros por la tradición judía, ¿acaso esto podría justificar la destrucción y la condenación del hermano? Si yo no sigo esas conductas, ¿es justo que condene a mi hermano por eso, que me condenen a mí o que yo condene a otro? Es lo que está diciendo Pablo. Yo le pido que me acompañe a Marcos, ahí más adelante, Marcos 7, del 14 al 23. ¿No entendéis que nada de fuera que entra en el hombre lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino al vientre y sale a la letrina. Y esto le decía declarando limpios todos los alimentos, pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan ¿a quién? Al hombre. Y es importante que nosotros entendamos esto que estamos leyendo. Jesús mismo nos está explicando. A veces decimos, no haga esto, no coja aquello, no mueva aquello. ¿Y qué está pasando realmente dentro del corazón de quien lo dice? ¿Y qué está pasando dentro del corazón de quien lo hace? ¿Para quién lo hace? Mi hermano, si algo lo voy a ser sincero es que usted y yo no podemos saber las intenciones reales del hermano que hace lo que hace. Y por eso no podemos juzgarlo. Y Pablo es específico y dice, es que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a mí me llama la atención porque dice Pablo, yo sé y confío. Y esto es lo que indica, cuando dice yo sé, indica que hay un conocimiento previo antes de ser persuadido. ¿Qué pasa hoy en día? Pasa totalmente al revés. Antes de yo conocer, me convencen y yo estoy convencido de algo que realmente no sé, y después aprender me queda muy difícil. No sé si usted se ha topado con una persona que le dice a usted que las cosas son de cierta manera, usted le pregunta por qué, no sabe por qué, solo sabe que son de esa manera y no se va a cambiar ni se va a hacer de una manera diferente, a pesar de que no sabe por qué se hacen de esa manera. Y cuando Pablo dice yo sé y confío, indica que nosotros primero debemos entrar en ese saber. Para nosotros poder conducirnos y poder disfrutar de la vida que el Señor nos da, tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor y encontrar descanso en eso que el Señor nos dice en su palabra. Y también tenemos que entender que nosotros no estamos llamados a legislar sobre algo que no está escrito en la palabra, que son dos cosas que normalmente se hacen. Entonces, a pesar de que se debe saber, algunos primero hacen lo contrario, primero son persuadidos, posteriormente son convencidos, y así, pues, ¿cómo van a saber la verdad? Cuando hablamos de la conciencia, recordemos que la conciencia significa con conocimiento de. Cuando yo tengo conocimiento de, ese conocimiento previo me va a ayudar a ver si lo que siguiente que voy a hacer es correcto o no es correcto. Pero si mi conciencia no está bien informada, mi conciencia se va a cohibir de muchísimas cosas. Pero si mi conciencia está bien informada por la palabra del Señor, voy a hallar la libertad que el Señor me da en su palabra para poder vivir mi vida en mi familia y en diferentes entornos. Entonces, cada uno de nosotros pensemos qué tan informada está mi conciencia,
qué tanto yo busco el conocimiento del Señor, y bajo ese conocimiento que el Señor me da en su palabra, qué tanto rijo mi vida. Porque está lo opuesto, yo puedo tener mucho conocimiento del Señor y puedo ignorarlo todo, y de igual manera juzgar. La conciencia de cada uno de nosotros va a comenzar a jugar un papel importante, un papel fundamental. Es que el conocimiento del creyente sabemos que va a flaquear o su fe va a cojear cuando no está en búsqueda de la verdad. Si el creyente no está en búsqueda de la verdad, si todos los días no tiene una comunión con Cristo, su fe va a cojear y su vida espiritual va a cojear. Y sin quererlo va a terminar andando en la carne en vez de andar en el espíritu. Y sin quererlo vamos a convertirnos entonces en legalistas y ya vamos a perder toda la libertad que el Señor nos ha dado para disfrutar de sus bienestares. Al entrar en juicio bajo el concepto propio es la manera más imprudente de persuadir o exhortar a un hermano. Si yo no tengo conocimiento acerca de ciertos aspectos a tratar con mis hermanos, ir a reprenderlo es un fracaso, mi hermano. Si yo no tengo conocimiento de qué dice la palabra, de cómo conducirme en ese aspecto que me disgusta acerca de mi hermano, ¿cómo es que va a salir un juicio de mi boca? Mi hermano, si nosotros tenemos comprensión de la palabra, para el que es estricto en su manera de vivir y dice yo me voy a abstener de todo y me voy a abstener para la gloria del Señor de todo, pues debe tener compasión de aquel que no lo hace. Y el que tiene libertad y dice para la gloria del Señor lo puedo hacer y puedo darme el gusto y la libertad porque sé que no peco contra el Señor, debe tener compasión de aquel que se limita. Debemos entender que el amor de Cristo va más allá de nuestra libertad personal. De la libertad personal tanto para abstenerme como para hacer lo que yo pienso que es correcto delante del Señor. Debemos entender que esa libertad personal está condicionada por un elemento muy importante y es el amor. Es decir, yo debo pensar en mi conducta, qué está produciendo en mi hermano que tengo al lado. Yo no puedo actuar de una manera egoísta porque sé que lo que estoy haciendo no es pecado, pero al mismo tiempo sé que a mi hermano le incomoda porque él piensa que es pecado. No debemos olvidar quién pagó el precio por ambos. ¿Quién pagó el precio por el que es estricto en su manera de vivir y por el que se considera libre? Por cualquiera de los dos, el pensamiento debe ser: Cristo pagó el precio por mi hermano y ni yo ni él somos de nosotros mismos, sino somos de Cristo. Eso es lo que deberíamos pensar. Por tanto, si somos de Cristo, somos constituidos cuerpo de Cristo y debemos tener cuidado de lo que ahora es propiedad de Cristo. La pregunta es: ¿nosotros tenemos cuidado de nuestro hermano? Nosotros actuamos con compasión desde el conocimiento que tenemos del Señor con nuestro hermano. Algunos dirán: ¿y por qué si yo entendí la verdad, entonces yo debo ceder? Mi hermano, ¿y por qué Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por todos nosotros cuando éramos pecadores? Dios dio su vida, lo más hermoso, lo más precioso, lo de valor infinito. La pregunta es: ¿por qué nosotros no debemos de rendir nuestros conceptos en misericordia delante del Señor? Eso es lo que deberíamos pensar. El versículo 16 dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado ¿por quién? Por los hombres.
Y aquí lo primero que nosotros debemos hacer es responder al llamado más alto del reino de Dios. Nuestra libertad en Cristo, en su palabra, en su ley, es muy buena. Pero pensemos en esto. ¿De qué nos sirve si la usamos para destruir a nuestro hermano? ¿De qué me sirve a mí llenarme de tanto conocimiento o haber comprendido así sea solo una verdad si la estoy usando para transgredir a mi hermano? No para llevarlo a los pies de Cristo, no para hacerle comprender la verdad de Cristo, sino para destruirlo porque yo sé más que él. ¿Qué objetivo tendría eso? Y por hacerlo de esa manera, porque a veces nosotros queremos simplemente imponernos y nuestra actitud y nuestra forma de hablar y de pensar lo que hace es herir a nuestro hermano. Y aunque haya palabra de verdad en nuestra boca, probablemente no edifiquemos, no le demos vida a una buena actitud en el espíritu de nuestro hermano, sino probablemente cortemos una relación que puede tener con Jesucristo. Y nosotros debemos tener mucho tacto para hacerlo, porque así es como dice Pablo que es vituperado nuestro bien y que la gente comienza a cuestionar nuestra conversión y nuestra vida en Cristo. El comenzar arbitrariamente a juzgar por cosas que no son doctrinales, por cosas que el Señor no nos especificó en la Biblia, y juzgar deliberadamente según mi propio concepto, no va a hacer que mi hermano se acerque más, pero sí va a hablar mucho de mí. Con qué actitud lo hago, con qué palabras lo hago, en qué tiempo lo hago, delante de quiénes lo estoy haciendo. Y dependiendo de eso también la gente va a criticar. Y como yo soy cristiano, pues Cristo es vituperado también. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. O sea, a nosotros haber nacido de nuevo y llevar el Espíritu Santo y la redención de Cristo en nosotros, ¿qué pasa? Pues llevamos a Cristo con nosotros todo el tiempo. Y si hablan mal de nosotros, pues también hablan mal de Cristo. Y nosotros deberíamos procurar que el nombre de Cristo sea honrado. ¿Acaso pretenderemos que por nuestra falta de afecto y comunión fraternal con el hermano que tengo al lado, ese hermano se aparte? Si no fuera por la gracia irresistible del Señor, muchos de nosotros hubiéramos herido a muchos hermanos y ya no los tendríamos al lado. Porque a veces teniendo la verdad no sabemos hacer uso de esa verdad. Y Jesús hablándonos tanto de amor, actuamos sin amor. Hablándonos de compasión, actuamos sin compasión. Y eso no puede ser en nosotros. Si siendo fuertes hacemos lo que para el débil no es apropiado, pues ¿qué hacemos con el débil? Lo herimos. Y no solamente lo herimos, sino que creamos una disputa. Y esa discusión dará charlas pecaminosas entre los incrédulos. Mire, esos dos cristianos no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Mire esos dos cristianos cómo se destruyen entre ellos. Y a veces el impío no busca destruir al creyente, sino el creyente al creyente. Y eso no debería suceder. Y lo que para el fuerte en su discusión era bueno, ahora se va a convertir en algo malo. Porque no solamente hirió a su hermano, sino que creó una discusión en frente de muchas más personas que juzgaron su forma de vida, su conversión. Porque a veces somos imprudentes con lo que sabemos. Y a veces tenemos que pensar mucho. El pensar es un trabajo del cristiano. Ser pacientes también es un trabajo del cristiano. Y decir una verdad es indispensable, pero debemos ser prudentes para hacerlo. No lo podemos decir de cualquier forma. Debemos cuidar no solamente mi corazón de que nadie me lastime, de que nadie me haga. Yo debo procurar el bienestar de mi hermano, de que él no se hiera, de que él no se aparte, de que él comprenda la verdad del Señor con gracia, con amor. En plena conciencia de haber sido justificado, está en paz con Dios. Y no solamente está en paz con Dios, sino que al estar en paz con Dios, está en paz con su hermano y ahí experimenta el gozo que le puede dar el Espíritu Santo.
Me llamaba mucho la atención porque el texto que tocó en Gálatas hoy, el pastor, lo tratamos también ayer en el ayuno, Gálatas 5. Y cuando hablamos del gozo del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo, siempre queremos ver cosas extraordinarias y las queremos ver por fuera. Quiero ver que Él se sane, quiero ver que Él salte, que Él se caiga, y quiero ver así, o quiero yo ver cosas externas en mí, que un soplo venga y me tumbe. Y la pregunta es, ¿eso es el Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu, ¿se ha preguntado el trabajo del Espíritu Santo es externo al hombre o es interno al hombre? Si es interno al hombre, pues el Espíritu Santo está trabajando en nuestra conducta. Y el que está en el fuego del Espíritu Santo es porque tiene una conducta que se rige bajo los valores y principios del Espíritu Santo. Esa es la verdadera connotación de andar en el Espíritu. Y cuando nosotros podemos andar en comunión con el hermano, en ese mismo gozo, compartiendo la gracia y la misericordia del Señor entre hermanos, pues ahí por supuesto que compartiremos un mismo gozo en el Espíritu. Ahí no va a haber discordia alguna. Cuando yo procuro el bienestar del hermano y el hermano procura mi bienestar también. Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano ¿qué? Tropiece, o se ofenda, o se ¿qué? O se debilite. Es que el llamado de Pablo aquí es edifiquémonos como iglesia, edifiquémonos como cuerpo del Señor Jesucristo. Procure la paz con su hermano, no procure contender con su hermano, no procure pelear con su hermano. Si usted comprende alguna verdad, también ore por su hermano. Sea paciente con su hermano, trátelo con amor. La verdad que nos fue revelada muchas veces es más comprensible desde la práctica que desde la teoría. Y eso el Señor me lo hacía entender. Y hay momentos en el que uno a veces está hablando y el Señor le dice en la conciencia como, este no es el momento para hablar. Y ya, uno aprende. Cuesta un montón, yo no les voy a decir que no, porque lo que les estoy hablando es algo que a mí me ha pasado. Y el Señor me dice, no, este no es el momento para hablar, absténgase. Y ahí uno tiene que hacer caso a la conciencia. ¿Qué quiere decir conciencia? Vuelvo y repito, es eso que el Señor ya me enseñó, que Él trae nuevamente a mi mente para que yo lo ponga en práctica. ¿Por amor de quién? De mi hermano. Yo no necesito tener la razón. Ninguno de ustedes necesita tener la razón. Lo que necesitamos es hacer la voluntad del Señor. La libertad del creyente está limitada a eso. La libertad del creyente está limitada a hacer la voluntad de Dios, y quien usa esa libertad sujetándola a su propia opinión no solamente tropieza a él, sino que hace tropezar a su hermano. Entendamos, no tenemos libertad de ofender, no tenemos libertad de hacer tropezar al hermano, de debilitarlo, de desanimarlo. ¿Saben por qué? Porque esa no es la voluntad de Dios. No hay nada puro en acusar por la pureza de la comida cuando no somos puros de corazón. No hay nada puro en decirle al hermano, mire, haga esto así, así, porque así lo dice la palabra del Señor, cuando mi corazón es malintencionado, cuando yo no me puedo controlar a mí mismo, cuando la verdadera intención de mi corazón no es que mi hermano comprenda la verdad de Jesucristo, sino que termine haciendo lo que yo le digo porque yo creo que eso es correcto. Y hay momentos en que debemos rendir nuestros conceptos delante del Señor y saber que el Espíritu Santo también obra en mi hermano. Es decir, ni el que es débil ni el que es fuerte puede trabajar en su hermano a tal punto de dejarlo perfecto. No es trabajo de nosotros.
no usurpe el lugar del Espíritu Santo en la vida de su hermano. El Espíritu Santo nos corrige, claro, el Espíritu Santo nos instruye, pero cuando yo meto mi propia opinión y le quiero decir a mi hermano cómo vivir, antes de decirle a él cómo debe hacer las cosas, yo debo entender cómo debo hacerlas yo, y debo hacerlo con fe en las cosas que yo hago, y debo entender el proceso que tiene mi hermano. Mi proceso es uno, yo voy en un determinado recorrido del camino y mi hermano va en otro, y yo también tengo que entenderlo. Y si yo quiero que mi hermano llegue al nivel en donde estoy, porque creo que voy en un nivel más avanzado, ¿qué tanto me esfuerzo por mi hermano? ¿Qué tanta compasión siento por él para que él llegue hasta donde yo estoy? ¿O simplemente lo critico y lo juzgo? Esa es la razón por la cual, por ejemplo, ya no practicamos la circuncisión hoy. Porque lo de afuera nada aprovecha. Porque la circuncisión debe ser primero aquí adentro de nuestro corazón, en nuestra conducta, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. A veces vivimos preocupados cómo está viviendo el otro, pero no me preocupo cómo estoy viviendo yo. Y esa debería ser una ocupación de nosotros, porque cada hermano se está ocupando de cada uno. Dice el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Entonces, si tienes una fe fuerte para con Dios y gozas de participar de ciertas cosas, no lo hagas delante de un hermano que tropieza con lo que tú haces. Sé prudente, mi hermano. Cuida la espiritualidad de tu hermano y ayúdale a caminar. Miren, no todo cristiano conoce esta felicidad. Yo he conocido cristianos que se abstienen absolutamente de todo y creen que eso es para la gloria de Dios. Hay cosas que son difíciles de comprender. Por ejemplo, la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos le atribuyen eso a una festividad pagana. Y no quieren celebrar y apagan todo, no se reúnen en familia, no hacen absolutamente nada y no celebran absolutamente nada. Y hay otro hermano que dice, voy a celebrar que mi Creador vive, que nació, que vino, que se hizo carne, es un motivo de gozo para mí, une mi casa, une mi hogar, une mi familia, y le da un enfoque a la Navidad correcto, y hay el que simplemente no le da ningún enfoque y no hace nada. Pero cuando usted ve el que no le da un enfoque correcto, juzga al que le da un enfoque a su creencia, al que lo está haciendo con fe. Y nos convertimos en legalistas cuando pretendemos seguir reglas que Dios no puso. Y también aceptamos celebrarle el cumpleaños al hermano, al tío, al primo, pero no celebramos el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo, y eso la gente lo admite. Entonces, yo debo ser paciente para con el hermano que piensa así. Si yo pienso diferente, si yo soy el que me doy la libertad de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, si yo aprovecho las festividades, por ejemplo, navideñas que se aproximan para predicar al Señor, para que muchos se acerquen, para que sientan un amor fraterno, de gozo, que nos sintamos cercanos, que compartimos como familia, yo debo tener paciencia con aquel que no lo considera así. Debo ser paciente, debo tener paciencia. No lo debo juzgar a él. Y si yo pienso que no, porque es que todo está ligado a festividades paganas, yo debo tener paciencia con el hermano que lo está haciendo y también orar por el hermano. Y también debo orar. O sea, nosotros debemos decir, Señor, yo estoy en lo correcto, mi creencia es correcta y yo debo examinar lo que creo. Porque si lo que creo no está escrito en la Biblia, si lo que creo no se practicó nunca durante toda la existencia del cristianismo, la pregunta que yo debo hacerme es, ¿por qué lo creo? ¿Por qué estoy creyendo lo que creo?
Porque si yo dudo en lo que hago, ya estoy pecando. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No todo cristiano conoce esa felicidad de gozarse en todo lo que hace. Y yo pensaba ahí, tal vez no se trata de pensar en qué tanto puedo probar para el cristiano libre. No se trata de decir, uy, ¿hasta dónde puedo llegar en la libertad que Dios me dio? ¿O cuál puede ser el límite que puedo tocar en lo que quiero probar? ¿Hasta dónde puedo llegar sin necesidad de que sea pecado? No hay necesidad de preguntarnos eso. Yo creería que lo más sensato sería pensar qué es aquello que me está apartando de una intimidad con Cristo. Yo debo pensar qué me aparta de una intimidad o de una comunión con Dios. Y bajo ese filtro yo comienzo a ser selectivo en lo que voy a hacer. Y con el conocimiento que el Señor nos ha dado y que nos llena aquí, por eso es importante que vengamos a los cultos. Y aprovecho para invitarlos los miércoles, 7 de la noche. Hay ayunos aquí también los días sábados. El pastor todo nos lo anuncia por medio del grupo. El que no esté, por favor, repórtese para que lo incluyan. Pero miren, cuando nosotros más nos llenamos de conocimiento, ¿qué podemos hacer? Pues usar ese conocimiento. Cuanto más evadimos el conocimiento que el Señor nos da, pues más limitados estamos para obrar como creyentes. No sabemos de qué bendiciones o de qué placeres que el Señor nos ha dado para disfrutar, no estamos disfrutando porque tampoco sabemos cómo hacerlo. Y eso no es culpa del hermano que lo hace. Entonces, no toda la vida cristiana es prohibiciones, pero tampoco toda la vida cristiana es libertinaje. En la vida cristiana no lo hay. No es el pecado, no es que yo aproveche mi libertad para pecar. Miren, hermanos, a veces ¿saben qué nos pasa? Nos aferramos a cosas que pensamos que nos hacen felices. Y comenzamos a pensar, ¿qué me da felicidad a mí? No pensamos qué le agrada a Cristo, sino pensamos, ¿qué me hace feliz a mí? Y por eso mantenemos en la búsqueda de qué debemos hacer para nosotros ser felices. Y entonces ahí comenzamos a desenfocarnos y comenzamos a buscar una satisfacción personal. Y gracias a ese pensamiento que pasa, cargamos con el peso de nuestras acciones que nos condenan. Porque como buscamos es nuestra propia felicidad y nuestra propia satisfacción. Pero ¿acaso nos preguntamos, ¿esto agrada al Señor? Y si yo sé que le agrada al Señor y estoy convencido de lo que yo estoy haciendo, lo hago para la gloria de Dios, ¿por qué no puedo hallar gozo en ello? Pero si busco solamente mi satisfacción personal, pues voy a encontrar tropiezo en ese sentido, porque estoy excluyendo un factor fundamental que es Cristo. Para nosotros, los creyentes, los cristianos, la verdadera felicidad se encuentra ¿en quién? En Cristo Jesús. Estar en Él nos va a librar de toda condenación. Ese no es el versículo que nos estamos aprendiendo. Estar en Él nos libra de la ley, nos libra del pecado. Y podemos vivir toda nuestra vida con gozo y mucha fe descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues les repito, no debemos legislar nuestros hermanos ni nuestra vida en asuntos que Dios no mandó en su palabra. Entendamos que cada creyente es responsable de las decisiones que toma. Cada creyente es responsable de las decisiones que toma y sobre todo en las cosas que Dios no ha prohibido. Usted es responsable. Usted es responsable en las cosas que Dios no prohibió y que no son esenciales y que no son pecaminosas, como comer. Comer no es pecaminoso. Pero si usted, dependiendo como usted lo entienda, usted tiene que tener un conocimiento verdadero para saber qué comer, cómo comer y si realmente eso glorifica a Dios, que es lo que está diciendo Pablo en esta carta. No podemos forzar a nuestros hermanos ni a nuestra familia a cumplir reglas humanas. No es correcto. ¿Saben por qué? Porque esa es una de las razones por las cuales se crea un evangelio fingido. Porque los obligamos a cumplir con lo que nosotros pensamos y entonces creamos un evangelio que es artificial. Un evangelio que realmente no da fruto,
que está motivado por el temor a quien emitió la orden y no por el temor a Dios. A veces los más rigurosos en cumplir reglas y reglas y reglas son los que corren el riesgo de ser como los fariseos. Los fariseos eran los más críticos de la formalidad. Esto formalmente se debe hacer así, y criticaban mucho a Jesús. ¿Acaso no sabe o no sabe? ¿Sí? Pero ¿dónde está la profundidad del Evangelio? No podemos volvernos cristianos críticos de la formalidad y vacíos en la profundidad práctica del Evangelio. No podemos alterar el orden de lo que es realmente importante y de lo que no. Porque a veces entramos y cambiamos el orden de lo que realmente es relevante, que nos conduce a las doctrinas de la salvación, y lo que no, como la comida. Y entonces les cambiamos el orden. Y entonces, no sé si ustedes han oído en las iglesias, no coman, no hagan. Y la doctrina de salvación, ¿dónde está? Y las doctrinas esenciales. Y comienzan a descuidar lo importante y se van por lo que es menos importante. Y le cambian el orden de las prioridades y la importancia. Y entendamos que si lo hacemos, le cambiamos la directriz de la vida al creyente, a los nuevos. Pensemos en los nuevos también, en los que están recién convertidos. En mi libertad cristiana no puedo olvidarme de lo que mi conducta está produciendo en los otros. El ejercicio de nuestra libertad debe desarrollarse bajo el marco del amor. No lo olvidemos. De aquí lo que va a pasar de aquí en adelante, mi hermano, usted es responsable. Si usted en diciembre siente mil cosas y siente que diciembre en vez de ser un mes de gozo y alegría es un mes de pecado, mi hermano, hay que revisar ciertas cosas. El que sabe, ayúdele al que no, y el que no sabe, pues no juzgue porque no sabe. Busque la verdad. Procuremos la verdad y la comunión entre hermanos, y que podamos corregirnos, exhortarnos en amor cuando sea necesario. Pero no nos sacamos del ejercicio de la libertad que debe estar en el marco del amor. Amén. Yo les pido que nos colocamos en pie y vamos a orar.